La segunda estrofa de la jura a la bandera de Guatemala dice: en nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu excelsitud sobre todas las cosas. En los prósperos días y en los días adversos, velar y aún morir porque ondees perpetuamente sobre una patria digna. Ahora bien, me llama la atención esa frase que está acuñada justamente allí, esa frase que es tan puntual y dice: juramos mantener tu excelsitud en los prósperos días y en los días adversos. Y así como puede haber días adversos para una empresa, para una nación, para alguna familia, para cualquier otro círculo de personas que activan o que trabajan o que luchan, también, ¿saben una cosa? Hay días adversos que muy de manera personal pasamos en la vida. Las adversidades, pues realmente no son tan bien recibidas cuando se trata de tomarlas, porque duele realmente, porque uno lucha, porque uno pasa por momentos de aprietos, por momentos de dificultades. Y ya el rey David lo decía en el Salmos 49:5: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Por qué? Ahora, el rey David pasó prácticamente por momentos tan difíciles, rodeado de adversidades. Si pudiéramos hacer un listado de cuántas cosas él pasó, sin duda alguna que encontraremos muchas. Así que en esta tarde voy a hablarles sobre eso precisamente, sobre el tema de crecer en la adversidad. ¿Sabe, mi querido? Usted no puede saber cuánta grandeza hay dentro de usted hasta que no venga la adversidad. Y en otras palabras, quiero decirle de que las adversidades, aunque no lo querramos, son necesarias para la vida. Pero podemos sacar cosas positivas de ella. Podemos tomarlas viéndolo desde un punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, como para poder entonces extraerle los grandes beneficios que nos traen las adversidades. Y yo creo, mi querido hermano, yo creo de todo corazón de que usted no es de aquellos que se desploma en el primer round. No es de aquellos que a la primera afloja y termina derrotado. Alguien decía de que la vida no es una carrera de 100 metros, sino es una carrera de resistencias. Y por tal razón es que debemos sacarle el mayor beneficio a todos los sinsabores, a todas aquellas cosas que tienden a limitarnos, y máxime en este tiempo en el que nosotros nos encontramos. Y sabe, mi querido, yo quiero compartirle cuatro beneficios que podemos tomar de las adversidades que atravesamos en la vida. Y el primer beneficio es de que la adversidad crea en nosotros paciencia y nos hace fuertes. Eso es lo que finalmente crea la adversidad en nuestras vidas, mis queridos. Crea paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia, dice un dicho. Y sin duda alguna que todos los que han tratado de emprender comprenderán de que si no está la paciencia como un ingrediente esencial de todos los procesos, fácilmente podemos nosotros alejarnos, dimitir, renunciar, dejarlo todo por la borda. Pero, ¿sabe, mi querido? Dios ha querido que usted aprenda a ser paciente aún en medio de la adversidad. Y mientras usted desarrolla la paciencia, dice la palabra del Señor de que Él lo hace mucho más fuerte. Ya el hermano Santiago lo decía, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice la Biblia, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
habla acerca de resistencia, habla acerca de que la paciencia nos perfecciona. La paciencia prácticamente es lo que envuelve nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos hacernos fuertes. Y cuando es así, mi querido hermano, cuando es así, mi querida, entonces podemos sacarle el mejor beneficio a la adversidad. Y Hebreos capítulo 11, versículo 34, cuando habla acerca de los hombres de fe, porque ahí enumera a muchos hombres, héroes de la fe, dice la Biblia que ellos se hicieron fuertes en batallas. Escúchelo. Por lo tanto, nosotros tenemos también ese reto de hacernos fuertes en la batalla. Y las pruebas nos hacen resistentes. Eso es lo que finalmente nosotros logramos y es el primer beneficio que nosotros tenemos cuando pasamos por tiempos de dificultad. Entonces podemos, a través de las pruebas, a través de las adversidades, medir nuestro tamaño, conocer nuestra contextura, realmente conocer nuestra resistencia, si somos fuertes o no somos fuertes. ¿Cómo podemos medir eso si no es a través de la adversidad? Y por eso el hermano Santiago dice, tengan por sumo gozo, gócense, alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo de que eso les va a producir paciencia, los va a perfeccionar y va a hacer también que a ustedes no les haga falta cosa alguna, dice la palabra del Señor. Y creo de que cuando se trata de esto, mis hermanos amados, debemos comprender que Dios tiene un propósito. Lo que Dios quiere en la vida cuando nosotros atravesamos por dificultades, por adversidades, es que nosotros echemos raíces profundas. Los robles, por ejemplo, ¿por qué no se caen? ¿Por qué no se tumban? Bueno, no se tumban por una razón importante. Los robles son fuertes porque tienen cientos de kilómetros de raíces bajo el suelo. Y eso es lo que les da equilibrio. Por ejemplo, también los cactus. Los cactus son capaces de dar fruto en medio del desierto. ¿Por qué razón? Porque sus raíces son profundas. Si sus raíces estuviesen sobre la superficie del desierto, en donde por el día realmente hay un calor que cala, y por la noche hay un frío intenso también. Si fuese así, las raíces del cactus prácticamente se quemaría tan fácilmente. Pero ¿por qué florece el cactus en el desierto? Porque sus raíces están profundas. Porque realmente dependen no tanto de lo que hay sobre la superficie, sino van justamente hasta la parte más profunda para poder entonces extraer la savia y poder mantenerse firme y fuerte, floreciente y fructífera en medio de la adversidad. Yo no sé cuáles adversidades a usted le ha estado tocando vivir en estos días. Si hay algo en común en nuestros días, mis queridos hermanos, es el tema de la pandemia. Eso nos ha traído sin duda alguna crisis, dificultades y todo lo demás. Pero sabe una cosa, usted no puede saber cuánta grandeza hay dentro de usted hasta que no venga la adversidad. Y sin duda alguna usted está midiendo el potencial que usted tiene, cosa que si no hubiese habido alguna crisis como esta de manera general, pues no sabría realmente medir las capacidades que usted tiene. Muchas veces Dios permite la adversidad para que usted pueda conocer sus fundamentos, para que usted pueda conocer realmente sus capacidades. Y es que no hay posibilidad, mis queridos, saber dónde estamos parados hasta que el viento golpee, hasta que los ríos se vengan por la borda tratando de tirarnos. Uno sabe muy bien cuánto es capaz de resistir hasta que la prueba viene. Usted se conoce en la adversidad, mi querido. Su carácter realmente se refleja, se muestra. ¿Cuándo? ¿Dónde? A través de la adversidad. Los problemas no le hunden. Los problemas tampoco le levantan, mi querido. Los problemas revelan qué es lo que hay dentro de usted. Eso es lo que hacen los problemas. No es que me hunden los problemas o es que me levantan los problemas. No. Los problemas reflejan
muestran lo que realmente hay en su corazón. Y la forma que usted describe el problema es como usted mismo se describe. Si usted, por ejemplo, se levanta un día y dice, ¿qué día más horrible es esto? Usted se está describiendo dentro. Usted está demostrando lo que hay dentro de usted. Hay muchos dicen, ¿y qué dicen? Es que qué lugares tan aburridos, qué lugares tan desesperados. ¿Sabe? No existen circunstancias ni lugares aburridos. Solo existen personas que llegan a aburrirse, que llegan a cansarse por lo que hay dentro de su corazón. Y nunca olvide eso, mi querido, porque de esa manera entonces usted refleja lo que hay dentro de su corazón. Y cada vez que usted se describe o cada vez que usted describe un problema, recuerde, se está describiendo a sí mismo. Eso es así, no es de otra manera. Hay quienes que ven los problemas como un estímulo para poder seguir hacia adelante. Hay quienes que ven las crisis, como dijo alguien, ven las crisis como oportunidades para proyectarse. Y otros ven la crisis para sentarse y para quedar llorando y para considerarse que no es realmente suficiente para enfrentar las situaciones de la vida, y entonces de esa manera refleja o manifiesta lo que hay dentro de su corazón. Así que la mejor manera para conocernos a nosotros mismos es la adversidad. Mi querido, nosotros creamos resistencia en la adversidad. Eso es así, mis queridos. Si ustedes se dan cuenta, los árboles, por ejemplo, cada año que pasa, cada estación que pasa, en la corteza de los árboles queda una manchita, una marca, y esa marca significa de lo que creció durante ese año. Un invierno, un verano, un otoño, una primavera. Va cambiando justamente el tema de la corteza, de la contextura del árbol. ¿Por qué razón? Porque eso demuestra que ha pasado por adversidades, por dificultades grandes de la vida. Así que nosotros creamos resistencia, les decía, en la adversidad. Ahora, ¿cómo se vence, por ejemplo, hermano, cómo se vence el miedo a nadar? ¿Cómo cree usted? ¿Sentándose en el sofá, mirando un programa de televisión? ¿Y usted de esa manera podrá aprender a nadar? Por supuesto que no. Usted aprende a nadar tirándose al agua, nadando. Usted nunca vencerá el miedo a nadar viendo un programa de televisión o viendo a los que practican natación. Uy, qué miedo me da nadar. Señor, líbrame del miedo a nadar. ¿Sabe? Dios le dice, ¿sabes? Para quitarte el miedo de nadar, tírate al agua. Señor, es que me da miedo a volar. Pues no podemos pedirle al Señor que nos quite los miedos cuando nosotros no hemos querido hacer nada. Así que, mis queridos hermanos, estamos capacitados, ¿saben?, para afrontar los problemas de la vida, no para ser sacados del problema. Los problemas siempre son parte de la vida, las pérdidas, los maltratos, las situaciones que de pronto se nos vienen. Y sabe una cosa, cuando viene el Señor a su vida, no viene necesariamente para sacarle del problema, sino para darle fuerzas, para resistir el problema. Eso sí hace el Señor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa eso? Es de que el Señor viene ¿para qué? Para ungir la cabeza del rey David con aceite. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él no promete quitar a los angustiadores, Él promete aderezar mesa delante de la presencia de los angustiadores. O sea, Dios, en otras palabras, no quita el problema. Dios da fuerzas para resistir el problema. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Note algo, la palabra de Dios dice que extenderán alas como águilas, levantarán alas como águilas. Oiga, eso es muy importante.
También dice, caminarán y correrán, pero no dice, volarán. Escuche esto, extender alas, caminar y correr. Isaías 40:30. Ese pasaje nunca dice volarán como las águilas. ¿Por qué razón? Porque para poder volar primero hay que caminar y hay que correr. Hay que esforzarse. Así que Dios prometió nuevas fuerzas, mis queridos. No cambiar las cosas que le pasan, no. Él prometió realmente esa fortaleza para poder salir adelante, mas no cambiar las circunstancias. Él no dice que para todos los que esperan en Jehová, todas las personas a su alrededor cambiarán para que no se cansen. No dice eso, sino que dice que si usted espera en Él, Él le dará nuevas fuerzas y esas son las que usted necesita para soportar lo que no cambia, mi querido. Eso es lo que usted necesita. Usted no necesita que Dios quite la adversidad. Lo que usted necesita es la fortaleza para resistir la adversidad. El Señor Jesús tuvo que pasar por el suplicio de la cruz. E incluso Él oró, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Él sintió el dolor agudo realmente antes de llegar a la cruz. Pero dice la Biblia que vino un ángel del Señor para fortalecerle, no para quitarle la adversidad, no para quitarle la crisis del momento, sino para fortalecerle. Así que, mis queridos hermanos, cuente con eso, cuente con esa promesa. Nosotros estamos investidos por el Señor para el problema y por eso podemos funcionar a pesar de los problemas. Nosotros estamos capacitados por Dios para trabajar en ambientes difíciles. A nosotros Dios nos dio la capacidad de trabajar incluso en la adversidad. Podemos cantar donde otros se suicidarían. Podemos cantar, podemos orar en donde otros se cruzan de brazos y no hacer nada. Podemos reír donde otros llorarían. Podemos caminar con optimismo donde otros se deprimirían. Podemos nosotros realmente ser diferentes a pesar de la oposición que hay en la vida. Podemos caminar donde otros se hunden. Podemos criar hijos en donde otros no criarían. Podemos, soportar ambientes hostiles donde otros se retirarían en una semana y usted está allí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le ha investido. Porque el Señor le ha revestido, porque el Señor está con usted en medio del problema, le ha capacitado, le ha dado fuerzas. Y no tanto es eso de que Señor quita este problema de mí, sino más bien decirle al Señor, Señor, ayúdame a llevar todas estas situaciones que estoy atravesando en tus manos y creer de que Dios nos da ese poder para salir adelante. ¿Sabe una cosa? Me llama mucho la atención la experiencia que el apóstol Pablo atravesó en su ministerio en Filipos. Dice la palabra de que él podía cantar en la cárcel. Podía adorar y orar al Señor a pesar de que estaba metido en la mazmorra más profunda. Dice la palabra que después de haberle azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice la palabra, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y usted ya sabe el resto de la historia. Sabe de que todo pasó en un momento, después de que lo habían golpeado, después de que lo habían herido, después de que lo habían tratado mal. Bueno, a Pablo y a Silas minutos más tarde, ¿saben una cosa? El apóstol Pablo era el líder de la cárcel. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que pasó y vino un terremoto y sacudió la cárcel, obró algo prácticamente sobrenatural, no solamente en la vida de Pablo y en la vida de Silas, sino en todos los ambientes y aún
en la vida del carcelero al punto de que él se convirtió al Señor. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué? Bueno, porque Pablo estaba capacitado para cantar en medio de la adversidad. Él estaba capacitado para darle la honra a Dios en medio de sus sufrimientos. Ese es el punto, mi querido. Muchos que están atravesando adversidades y que se han pasado el tiempo a veces lamentándose. Bueno, si ya se lamentó, pues ni modos, pero ya no es tiempo de estar lamentándose. Levántese, adore y honre el nombre de Dios, porque sabe una cosa, la gratitud y la alabanza a Dios nos sacan de los procesos difíciles, nos saca muchas veces del problema, nos saca de las adversidades. Nosotros nos hacemos fuertes, mi querido hermano, en la batalla, se nos desarrollan los músculos, crecemos, somos fortalecidos por el Señor. Y eso es lindo, eso es algo maravilloso. Estaba leyendo la historia de un muchacho que se orinaba en la cama a los 16 años. Entonces los padres, para que dejara esa mala costumbre, dice que sacaban las sábanas del muchacho ahí justamente por la ventana para que sus amigos lo vieran. Y como él entraba al colegio temprano y el colegio quedaba un poco lejos, dice que cuando solo terminaba las clases se venía corriendo del colegio para su casa para alcanzar llegar justo a tiempo y entrar a las sábanas antes que sus compañeros podían verlas, porque le avergonzaba, se sentía mal. Y sabe, por la adversidad que pasó este muchacho en ese tiempo, desarrolló una habilidad con la cual ganó la medalla de oro para los Estados Unidos. Cuando le preguntaron en una entrevista de cómo nació eso de que le gustaba correr y que tenía una gran resistencia, él respondió, bueno, lo que pasa es que cuando yo era adolescente y aún hasta los 16 años, yo me hacía pipí. Y por la vergüenza de que mis amigos no vieran las sábanas orinadas, ahí justamente en la ventana, porque mis papás lo sacaban, yo corría y corría a gran velocidad hasta llegar rápido justamente a la casa. Imagínese usted la velocidad que desarrolló, los músculos que desarrolló. Y tiempo después, aquello que era adverso para su vida le sirvió como para poder entonces lograr algo grande en la vida. Ahora bien, tome el principio, mi querido hermano. Es probable que su crisis no es mojar las sábanas de la cama, sino la adversidad que usted está atravesando hoy es algo diferente. Pero ¿a qué lo empuja la adversidad, mi querido? ¿Qué es lo que usted está sacándole a la adversidad? Sin duda alguna que le está haciendo orar más, amén. ¿Le está haciendo depender más del Señor? Yo espero de que sí. Y generar otras cosas, generar otras habilidades, otros talentos. Pero la adversidad, ¿sabe una cosa? Siempre le dejará algo positivo en usted, mi querido. Eso es. En segundo lugar, la adversidad siempre hará que usted madure. Ese es el segundo punto. Las adversidades hacen que desarrollemos, hacen que maduremos, hace que nosotros ya no veamos la vida como niños o como infantiles, porque una cosa es ser niños y otra cosa es tener una actitud infantil. Es bueno ser niños, ¿por qué razón? Porque creemos como niños, porque tenemos fe como niños, porque somos sinceros como los niños. Pero tener una actitud infantil, realmente eso no iría con nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que hace la adversidad? Pues nos da madurez. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y generalmente lo que es sólido es difícil triturarlo o es difícil tratarlo, manipularlo. Lo que es sólido muchas veces crea más fatiga, crea más esfuerzo. Y el apóstol Pablo aquí puntualiza eso. Llevémoslo al área de las adversidades, mi querido. ¿Quiénes soportan las adversidades? Los maduros. Las adversidades nos hacen que nosotros
maduremos. Dice entonces el verso 5 o el verso 14, capítulo 5 de Hebreos: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La adversidad, mi querido, ayuda ¿a qué? A que desarrolle madurez. Y esa madurez se demuestre realmente a través de las acciones o las decisiones que usted toma en la vida. Ahora, ¿qué es una persona madura? Bueno, es una persona que cuando hablan de él, no se enoja. Una persona madura es aquel que de pronto escucha alguna crítica, no se irrita. ¿Por qué razón? Porque ha demostrado madurez. Una persona madura no tiene la necesidad de decirle a los demás: se los dije. Los inmaduros siempre dicen: se lo dije. Pero los maduros solo ven y callan. Una persona madura es cuando lo critican y usted no se altera, está seguro, ya, es maduro. Tiene personalidad, tiene identidad. No se pone a reclamar, no se pone a criticar. Una persona madura es una persona que puede vivir al lado de la gente que no se parece a ellos, pero celebra las diferencias. Sabe llevarse con los demás. Esa es una persona madura. Ahora, una persona inmadura seguramente que siempre va a usar o va a buscar cualquier pretexto como para poder discutir, para poder reclamar, para tener actitudes pésimas, negativas en la vida. Y es que, mi querido, llevemos esto al plano del matrimonio, por ejemplo. Uno tiene que aprender incluso hasta en esas áreas a ser maduro, porque el matrimonio se sostiene a través de actitudes maduras, de gente madura, de gente que ha aprendido realmente en la vida. Hay que ser maduros en el aspecto laboral, en el aspecto de la familia, aspecto del matrimonio, procurar serlo. Y es que hay muchas mujeres que quieren hacer que sus maridos sean a su imagen y semejanza, pero es difícil. Hay mujeres que le dicen al esposo: es que tienes que ser como yo. La mujer quiere que el hombre sea como ella, que tenga los mismos gustos, que tenga las mismas preferencias, y después de 20 años de casados se da cuenta de que su marido será igual, o sea que nunca va a ser igual que ella. Se da cuenta de que va a haber una gran diferencia, y llega el momento en que después de tantas peleas, usted, hermana, madura, usted, hermana, comprende y ya no se molesta, sino que comienza a celebrar las diferencias. ¿Cuántos hombres han deseado que sus mujeres sean también a su imagen y semejanza? O sea, hay hombres que desean que su esposa sea una mujer masculina. Es que tienes que parecerte a mí, es que tienes que ser ruda como yo, tienes que tener mis gustos. Y nunca va a ser así, mi querido hermano. En los primeros años de mi matrimonio, ¿saben? Yo luché para cambiar a mi esposa. O ella luchó también para cambiarme a mí. Llevamos 15 años de casados. ¿Cuántos quieren saber si cambió ella? Exacto. Ella sigue siendo igual que el primer día en que la conocí. Solo que hay que comprender, hay que saber celebrar las diferencias, adaptarnos, llevarnos bien. Yo aprendí a celebrar que ella es diferente y yo soy diferente. Entonces la madurez es eso, mi querido. A lo mejor usted ha querido que todo el mundo se parezca a usted. A lo mejor usted quiere que todos se ajusten en la forma o la manera como usted ve las cosas. Y por eso es que se ha quedado solo. ¿Por qué? Porque nunca va a ser así, mi querido. La prueba y la adversidad desarrollan madurez en nosotros. Líderes, aprendamos a ser maduros. Cuando hay un liderazgo maduro, se respetan las diferencias, los puntos de vista. Y finalmente, se toma en consideración lo que sea bueno y para edificación, para el adelanto de la obra del Señor. Y no que por mi inmadurez o por mis caprichos, entonces las cosas o la obra del Señor no se realizan.
No es de esa manera. Ahora, ¿cuál es la señal de la madurez? Bueno, la señal de la madurez, mi querido, es practicar lo que uno oye. Eso es la señal de la madurez. Por medio de la práctica usted se hace maduro. Hay muchas personas que andan de iglesia en iglesia, que andan de repente de taller en taller y son aún las personas más irritables, las personas más descontentas, las personas más irresponsables. ¿Por qué razón? Porque no practican las cosas que oyen. Por eso es que demuestran inmadurez. La persona madura es la que practica de manera regular y constante lo que oye y acepta lo que se le dice. Así que cuando lleguen las irritaciones, mis queridos, cuando llegan los momentos difíciles, obedezca a Dios. Cuando lleguen las tentaciones, aplique los principios bíblicos que le ayudan a hacerle fuerte y de manera victoriosa. Cuando surjan los pecados en la carne, no digan, es que yo no sentí cuando de repente caí. O hay quienes que dicen, es que hermano pastor, es que el diablo a nadie obliga, a excepción de que usted desee realmente caer. Es cuestión de madurez, es cuestión de oír, de aceptar y de practicar lo que uno escucha. Y saben una cosa, volviendo al punto, cuando hay adversidades, uno puede madurar. Así que procure, mi querido, procure aceptar las diferencias, procure moderar su carácter, procure siempre ver el lado óptimo de las cosas, porque de otro modo nosotros podemos terminar en saldo negativo en la vida y no solamente nos afectamos, sino afectamos a nuestro círculo, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, empresarial y en cualquier área, pero debemos entonces aprender a madurar. En tercer lugar, mi querido, lo tercero que las adversidades nos dejan como un beneficio es de que nos provee mayores oportunidades. La adversidad provee mayores oportunidades. Las adversidades en la vida nos amplían realmente nuestro territorio. Y me llama la atención un pasaje de la Biblia en Isaías capítulo 54, 1 al 3. Un pasaje tan puntual que dice de la siguiente manera: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Este pasaje, mis queridos hermanos, habla acerca de un pueblo, del pueblo de Israel, que estaba en cautiverio. Un pueblo que había sido prácticamente afectado, llevado hacia otro lugar. Y el profeta dice: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz. En otra palabra, este pasaje está dirigido a una mujer que nunca se embarazó. Y luego dice: mujer, tú en tu situación, en tu esterilidad, grita de alegría. No le dice a la mujer: grita cuando estés dando a luz. No le dice: grita cuando tengas los hijos. Dice: ahora que eres estéril, ¿qué debes hacer? Dice: grita de alegría. Y luego dice: tú que nunca tuviste dolores de parto, o sea, ni pasaste a una sala de parto, ni te imaginas lo que es tener un nene en el vientre. Yo te doy una orden: alégrate. Oigan esto. Esto es muy importante. Prorrumpe en canciones y grita de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice Jehová. Oiga esto. Pero ¿desde cuándo tenía que ella alegrarse? ¿Cuando había abundancia o cuando había crisis? La orden aquí, mis queridos, es alegrarse, aún en medio de la crisis. Ver oportunidades justas y puntuales que Dios pone en la vida.
Y luego dice estas magníficas palabras que más de algunos de nosotros hemos escuchado en una ocasión. El verso 2, ensancha el espacio de tu tienda o de tu carpa, agranda tu casa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Verso 3, porque a la derecha y a la izquierda te vas a extender y tus hijos desalojarán naciones y poblarán ciudades. ¿A quién le está dirigiendo esta palabra? A una estéril. Ahora, ¿usted sabía de que a alguien que padecía de esterilidad en el Antiguo Testamento realmente era considerada alguien que era maldecida por el Señor? Ella era afrentada, era burlada, era avergonzada por no poder tener familia. Pero aquí el Señor le dice a su pueblo: estéril, alégrate, grita de júbilo. ¿Por qué razón? Porque tu esterilidad creará una nueva oportunidad de vida. Lo que va a pasar es que esta estéril va a ser fértil y la abundancia va a ser tal que va a necesitar mucho espacio para ser contenida. En los negocios, en las finanzas, en la empresa, en el ministerio, en todo lo que usted emprenda, en el nivel espiritual, en el nivel sentimental, familiar, en el nivel financiero. Mi querido hermano, a veces nosotros vemos que las crisis nos opacan, nos acaban. Imagínese a esta estéril a la que la palabra de Dios se refiere. Sin duda alguna sentía de que no podía más, que no iba a tener herencia o herederos. Pero aquí la palabra de Dios le habla a esta mujer, pero que tenía que gozarse, porque las oportunidades de bendición, de abundancia, vendrían más adelante. Y esta no es una sugerencia del Señor, esta ni siquiera es una promesa, mi querido, no es una esperanza, es un verbo, está en modo imperativo. Ensancha, le dice el Señor, ensancha el sitio de tu tienda. Cuando esta palabra viene sobre Israel, ¿sabe una cosa? Le decía hace ratos que Israel estaba angustiado. Es un pueblo que está en el exilio, está en el desierto. Están no solo en el exilio, sino que están bajo la opresión del pueblo babilónico. Están en angustia, están tristes, están quebrantados, están incapaces de obedecer una orden. Ellos tenían tullida la mente, tenían quebrada la voluntad, el espíritu. Y esta palabra se les vino justamente, ¿para qué? Para indicarles de que aún en medio de la adversidad iba a haber un futuro glorioso y de esperanza para ello. Y esta palabra, mi querido, va para alguien que dice: pastor, ¿sabe una cosa? Yo ya lo intenté todo, pero no puedo salir de esta adversidad. Hay una última muralla que no puedo pasar. Hay un tope realmente que no me permite. Esa muralla puede ser un pecado, puede ser una crisis financiera en la que usted no puede salir desde hace meses. Usted está perdiendo el hogar, lo que es peor que perder paredes. Usted siente que ya no puede más. Sus hijos le dieron la espalda, el amor se enfrió y la pareja le dice: pues realmente la vida es un fracaso y ya no quiero seguir. Así se sentía Israel, mi querido. Y recibe esta orden de manera imperativa. Le dice: necesito que te extiendas. Extiende tu mente, que abras el sitio de tu mente. No seas escasa, porque mayor es la bendición para la desposada que para la casada. Pero antes de esa acción profética, antes de que Israel extendiera el sitio de su tienda, el Señor le dice: estéril, tú que estás angustiada. Así le dice. Es como que Dios le dijera en esta oportunidad, en esta tarde: hey, depresivo, triste, usted angustiado, usted oprimido, usted golpeado. Ya. Hey, tú que estás golpeado, tú que estás pasando por todos esos momentos difíciles. Antes de que venga la alegría, yo quiero que te regocijes. Y seguramente que esta es una palabra para usted, mi querido,
Porque a veces lo que abunda mucho en este tiempo es nada más el lloriqueo, el lamentar la vida pasada y ver con pesimismo el futuro. Pero quiero decirle en esta oportunidad, mi querido, de que el Señor, sin duda alguna, tiene todas las cosas bajo su control soberano. Y recuerde que la adversidad nos crea oportunidades. Esta palabra de Isaías 54, 1 y 2 realmente es poderosa para nosotros. Es una palabra es una orden de Dios para nuestras emociones. Dios está dando una orden, y esta es una orden, la única orden que la Biblia da directamente al mundo de las emociones. Le está diciendo a la estéril: regocíjate. No le dice: haz unas cuantas muecas nada más. No, le está diciendo: regocíjate, prorrumpe en júbilo. Da voces de júbilo, regocíjate. Algo que se exteriorice. Yo creo que esa debe ser nuestra actitud, mi querido, frente a la vida en este tiempo. Las adversidades crean oportunidades, recuérdelo. Usted dirá en esta tarde: pero pastor, si nada me ha pasado todavía, ¿cómo yo puedo alegrarme? ¿Para qué yo voy a sentirme gozoso o gozosa? Pues Dios dice en su palabra, mi querido, mi querida, si usted no cambia las emociones, no podrá ensanchar el sitio de su tienda. Si usted no cambia su actitud, es difícil de pronto a que el Señor venga a hacer algo en usted. Y si ensanchamos la mente, mi querido, se ensancha la vida. Si ensanchamos la mente, entonces no solamente vamos a ver la adversidad, no solamente vamos a ver los fracasos, sino vamos a ver las oportunidades que Dios tiene preparadas para nosotros. Y necesitamos en esta tarde ensanchar la mente en cualquier ámbito de la vida, en el ministerio, en el trabajo, mi querido joven, en la universidad, en ese llamado que usted tiene, en la empresa, en los negocios. Mi querido, yo sé que hay gente que está aquí, que quiere que Dios lo bendiga, que lo saque una vez más, que está soñando realmente con algo grande, está realmente luchando por salir adelante. ¿Sabe? Dios no le manda a la estéril hijos hasta que ella primero se regocije. Así que, mi querido, esta es la orden del Señor. Regocíjese antes de que venga la bendición, ¿ya? Sea agradecido. Dé por sentado de que algo va a pasar en la vida si Dios está en el asunto. Pese a la crisis que nos está tocando vivir en esta pandemia, hay una palabra que nos anima a seguir creyendo en fe, a aprovechar esta crisis para dar pasos de fe, mi querido. ¿Sabe usted? Hablando de adversidades, ¿sabe cómo los chinos entrenaban a sus nadadores olímpicos desde niños? Los tiraban en una piscina y les soltaban un cocodrilo. Esto lo prohibieron hoy día, esto ya no es así. Hay otras formas de cómo los chinos entrenan a sus niños. Entre en YouTube, cómo entrenan los chinos a los niños para las Olimpiadas. Ahí se va a dar cuenta de cómo los entrenan. Pero antes dice que los metían en una piscina y les metían un cocodrilo hambriento. ¿Se imagina usted, mi querido, de que le tiren en una piscina y le suelten un cocodrilo hambriento? Usted nadaría una maravilla y calificaría para cualquier olimpiada, mi querido. O sea, ¿a qué llego? ¿A qué punto voy? Al punto, hermanos, es de que cuando le persiguen, usted se vuelve veloz. Cuando las crisis y las adversidades vienen de repente, usted se vuelve más sabio, más resistente. Cuando estamos en adversidad, cuando las cosas nos salen mal, cuando vienen tiempos difíciles, desarrollamos una capacidad de rendimiento máximo. Dios sabe que usted necesita adversidad porque usted es un guerrero, mi querido. Usted es un luchador. Usted es un ganador. Usted es un guerrero de Dios. Recuerde, mi querido, la adversidad provee mayores oportunidades. Fíjese que en la Segunda Guerra Mundial, esta etapa de lo que vivió la humanidad fue una etapa muy devastadora.
En esa guerra murieron más de 48 millones de civiles en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos murieron. Pero en medio de esa adversidad, ¿saben? Se inventaron los medicamentos, los antibióticos. En medio de esa adversidad fue que se inventó el código de Morse, se inventaron los teléfonos, se inventó la radio, todo lo que hoy conocemos como el mundo moderno. La mayoría de esas cosas se inventaron en las guerras. Ahora, cuando usted está enfrentando la adversidad, usted comienza a ver claras las oportunidades que sin duda alguna se van a asomar. La adversidad lo lleva a la innovación, mi querido. La adversidad hace crear cosas nuevas, hace que usted vea otras oportunidades. Yo he visto los mayores negocios surgir en medio de los problemas más tremendos que la gente ha vivido. ¿Por qué? Porque empiezan a crear un espíritu innovador. Eso lo crea que la adversidad, mi querido. Y en cuarto lugar, con esto estamos prácticamente cerrando. El cuarto beneficio que nos provee la adversidad en la vida es de que usted descubre beneficios inesperados. Cuando a José, por ejemplo, lo vendieron sus hermanos, allá en Génesis capítulo 42 o en el Génesis capítulo 37 fue cuando aparece José en escena. Pero luego de eso se viene el tema de que lo aborrecían y que lo vendieron. Dice la palabra de Dios que Dios mismo proveyó que lo comprara un general egipcio, y ese general fue como el instrumento para que José se hiciera conocido en Egipto. La adversidad hizo que Pablo fuera llevado al César romano en su cuarto viaje misionero. La adversidad, mi querido, siempre trae recursos inesperados. Y yo quiero decirle a usted, mi querido, que en medio de esa crisis, en medio de esa situación que usted está atravesando, debe estar expectante, ¿ya? Eso sí, debe estar, mire, sobrio, debe estar, como comúnmente decimos, debe estar listo. Porque uno de estos días Dios le va a sorprender con algo que usted no tenía en su agenda, algo que no tenía considerado en su programa, algo que de repente para usted era tan lejos, tan inalcanzable, que si usted medía el tamaño del problema con sus fuerzas, usted no hubiese sido capaz de alcanzar. Pero de algún lado vendrá, ¿sabe una cosa? De un lado vendrá algo sobrenatural, y que en medio de esta crisis, aún en medio de esta crisis, usted verá la mano de Dios moverse a su favor. ¿Por qué razón? Porque Dios le favorecerá. Esa es la promesa del Señor. Ahora, ¿qué es un favor de Dios? Es cuando Dios asigna sobrenaturalmente gente para que le resuelva los problemas a usted que no puede resolver por sí mismo. Y eso pasa con el Señor. Salmo 103, verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de ¿qué? De favores y misericordias. Proverbios 2:12 dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová. Eso sí, hay que ser bueno, hay que ser justo, ¿ya? Luche, esfuércese, dé lo mejor de usted y permita que Dios lo colme de sus favores. Y esos favores se manifiestan a través de personas que usted aún no conoce, pero que Dios las pone justamente delante de usted para darle el impulso que usted necesita. Así es el Señor, mi querido. Hay personas que están en una encrucijada y que realmente no hay nada que no puedan hacer para cambiar el rumbo de su vida. Están pasando por problemas tan agudos, problemas tan insolubles, que no hay ninguna cosa que ellos hagan para que puedan cambiar las circunstancias, salvo por el favor de Dios. Y cuando usted mira su vida hacia adelante, de repente usted lo ve todo tan cerrado, tan tupido, lo ve como frente a una tormenta, a un huracán que se aproxima, a una oscuridad tan cercana que le quiere cubrir. Pero ¿sabe una cosa? Yo le digo, tarde o temprano
y en cualquier momento Dios puede intervenir y puede estar de manera puntual usando cualquier medio, cualquier circunstancia para que usted salga en medio de las adversidades de la vida. Lo hizo con José. 13 años después José fue el gobernador de Egipto. Lo hizo con David. David aún siendo ungido ya rey, siendo jovencito. Pero dice la palabra de Dios que después, mucho tiempo después, él fue coronado rey de Israel. Dios lleva siempre la vida de esa manera. Vamos de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria. Dios siempre nos sorprende con cosas extraordinarias. Y este año, mi querido, bueno, sé que nos está yendo no tan bien porque hay aparentes pérdidas. Hay noticias que muchas veces nos entristecen, pero lo que usted no puede hacer por sí mismo, Dios lo asignará sobrenaturalmente. Las puertas que usted no puede abrir por sí mismas, Dios se encargará de abrirlas. Dios asignará a su vida personas claves que van a darle a usted lo que usted no puede hacer por sí mismo. Eso es lo que hace la adversidad. Le genera nuevas oportunidades, le genera nuevas conexiones, le saca prácticamente de la crisis y lo pone en un lugar de honra. Pablo dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 4, 9 y 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El capítulo 4, verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. O sea, Pablo miraba claramente el cuadro en la parte final, no en el presente. Ese es el asunto, mi querido. La adversidad en el tiempo presente, usted lo ve tan difícil, pero el apóstol Pablo, miren, aquí nos da una clave tan especial. Él tenía en claro el final de la película, y por eso no se desmotivó a mitad del camino. Él dijo, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Estamos desposeídos, pero estamos de pie y seguimos luchando. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Pablo sabía, mi querido, tenía tan claro para dónde iba, que él no se desmotivó, porque él había escuchado la buena noticia del Señor. Y quiero concluir con esto. Mi querido. Yo sé que este es un mensaje diferente al que he estado compartiendo, aunque he hablado mucho sobre la provisión y la protección de Dios, la fortaleza de Dios, acerca de descansar en pastos verdes. He hablado sobre fe de nivel, he hablado sobre temas que tienen mucho que ver con nuestra cercanía con Dios, de cómo Dios nos levanta. Pero este mensaje seguramente usted lo ha sentido más motivador que de exhortación, y qué bueno por ello. Tengo una obligación delante de Dios y delante de usted para poder motivarle, porque vamos, como le decía en otro mensaje, de la tierra al cielo, vamos camino a casa, y es aquí en donde nosotros necesitamos realmente plantar nuestros pies sobre la tierra y saber de que a pesar de las circunstancias que pasamos, no estamos destruidos, porque Dios está con nosotros. Esa es la dulce promesa de nuestro Señor. Y si usted, por ejemplo, recibiera una llamada telefónica de una persona que le dijera, sabes, te estoy llamando para decirte que tú eres una persona que más he admirado en mi vida, que tu trayectoria me ha impulsado, me ha inspirado, tu ejemplo me motiva, eres una gran persona. En el mundo debería haber más personas como tú. Y yo solamente quería llamarte para decirte eso, y cuelga el teléfono. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, mi querido? ¿Cómo sería ese día para usted? Si usted fuera mecánico, arreglaría mejor los autos ese día, fíjese. ¿Por qué razón? Porque alguien le dijo cuán valioso es usted para esa persona. Si usted estuviera en la casa, hermana, usted seguramente que cocinaría mejor.
Es que las palabras de amor lo levantan a uno. Cuando una esposa le dice algo a su esposo, algo lindo, algo maravilloso, bueno, que los hombres en este caso somos más dados a sentirnos halagados y bien tratados cuando se admira lo que nosotros hacemos. A las mujeres les gusta más escuchar y sin duda alguna nuestra actitud cambiaría realmente. Solo por una llamada que nos dieran para decirnos lo valioso que somos. Si usted fuera mamá, criaría mejor a sus hijos. Si sus hijos le dijeran, mamita, te quiero mucho, gracias por lo que haces por mí, usted se sentiría, mire, muy halagada, muy fortalecida. Yo predicaría mejor, fíjese. Después de esa llamada, sabe, el conocimiento que tiene, bueno, sigue siendo el mismo, pero es simplemente que alguien le dijo que es importante. Eso es lo que cambia. Cambia su mundo, cambia su forma de ver las cosas. Y todos necesitamos sentirnos importantes para alguien, mi querido. Todos necesitamos saber que le importamos a alguien. Y en esta tarde, si usted se ha dado cuenta, el Señor nos ha enseñado 4 beneficios extraídos de su palabra para poder afrontar la adversidad. ¿Esto para qué? Para que usted siga creyendo de que Dios está con usted y pueda usted seguir siempre tomando a Dios como la base de su fe. ¿Por qué razón? Porque Dios está interesado en usted. Quiero decirle en este momento que usted le importa a Dios, mi querido. Usted es importante para Dios y no está solo en esta batalla de la vida. Siempre acostumbraba a decirle a los jóvenes, a los chicos de donde yo vengo, de la iglesia donde ministraba anteriormente, cuando terminaba una conferencia, algún evento, yo me acercaba y les decía a ellos, muchachos, lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Aun cuando tuvimos una actividad en noviembre casi del año pasado, fue en el mes de noviembre u octubre, cuando vino Redención, levantamos las carpas en el predio, en el parqueo, y se nos vino un torrencial, un diluvio, y se nos cayeron las carpas y entramos de emergencia a la iglesia para seguir nuestro culto. Le decía a los directores, a la iglesia, al liderazgo, lo hicieron bien. Lo hicieron excelente, lo hicieron bien. Le decía al ministerio que vino a participar, lo hicieron bien, excelente. ¿Y cuántos hoy necesitan escuchar del Señor esta palabra? Lo están haciendo bien. A pesar de la crisis, lo están haciendo bien. Se han esforzado, lo están haciendo bien. Han estado cerca de la familia. Saben, lo están haciendo muy bien. Y sigan haciéndolo de esa manera. ¿Sabe, mi querido? Su perseverancia, su dedicación al Señor, su entrega al Señor, seguramente ha marcado la diferencia. Y porque lo ha estado haciendo bien, mi querido. Cuando no tiene fuerzas, Dios le da fuerza. Cuando está triste, Dios le provoca consuelo y le provoca alegría y gozo. Saber de que Dios está con usted, eso, sabe una cosa, llena el corazón. Dios le abre una nueva puerta, una nueva oportunidad para seguir siempre adelante a pesar de la adversidad. Con Dios las cosas siempre son mejor, mi querido. Con Dios las cosas caminan bien. Con Dios lo demás es lo de menos. Con Dios somos mayoría. Así que, si vienen adversidades, pero en medio de la adversidad Dios está en el asunto, bienvenida sea la adversidad. Si Dios está en la adversidad y yo tengo que pasar por ello, pues no importa. Bienvenidas sean las circunstancias, porque yo sé que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y su vara me infundirá aliento. Y Él siempre estará conmigo. ¿Para qué? Para no claudicar, para no caer, para no quedarme realmente tirado o destruido totalmente. Mis queridos, estamos derrotados, dijo el apóstol Pablo, pero no estamos destruidos. Así que tiene usted una razón por la cual seguir luchando y seguir siempre adelante. ¿Por qué razón? Porque Dios está con usted y Él está en el proceso. Y si Él está allí, bienvenida sea cualquier adversidad. Que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca. Y he transmitido este mensaje haciéndole ver de que
Dios está justamente a su lado y que hasta este momento usted lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Y sáquele el mayor beneficio a estas adversidades que nos ha tocado vivir. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si se pone de pie? Y vamos a orar y vamos a descansar en esos brazos benditos de nuestro Señor y aprender a crecer en la adversidad siempre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú siempre estás ahí, Señor. Tu palabra es tan clara, es tan puntual y dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay alguien que está detrás de esa pantalla que ha sentido la punzada del dolor. Ha sentido, Señor, que está derrotado. Ha sentido que está desamparado, que está angustiado. Y siente que la vida se le va y que las circunstancias están incontrolables. Muchos que han tenido que afrontar un nuevo desafío en la vida. Han tenido que reinventarse, han tenido que innovar, han tenido que reestructurar su trabajo, su familia, su empresa, su negocio. Muchos que sin duda alguna, Señor, aún en medio de tantas cosas, han tenido que batallar, han tenido que luchar. Pero gracias, Padre, porque has sido la fuerte confianza para cada corazón. Padre, yo quiero darte gracias por quienes están justamente allí en la brecha y que no han claudicado y que a pesar de las exigencias de la vida en este tiempo han permanecido fieles delante de ti. Quiero pedirte, Padre, porque los sigas fortaleciendo. Fortalece a quienes han perdido un trabajo, a quienes han sido despedidos, a quienes han tenido que cesar por mucho tiempo, por un tiempo, porque la familia tuvo que entrar en cuarentena. Padre, yo quiero pedirte para que puedas hacerles ver de que tu mano está justamente allí y de que a pesar de la adversidad, Señor amado, si tú estás allí, bienvenida sea cualquier adversidad, porque tú nos sacarás, Señor amado, de todo proceso. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te pido porque bendigas a tu pueblo, porque bendigas a tus hijos y que a cada uno, bendito Dios, puedas darle un abrazo. Pastorea el corazón de tus hijos, acaricia sus corazones, paséate, Padre Celestial, por esas partes más íntimas del corazón, de ese corazón dolido, Señor amado. Enjuga toda lágrima, Señor amado. Hazle ver de que tu presencia maravillosa y tu Santo Espíritu es el agente, es la persona secreta que está a nuestro lado, dándonos nuevos alientos para seguir adelante. Padre, oro en el nombre de Jesús porque bendigas a quienes han tenido alguna pérdida. Muchos han sufrido, Señor, la pérdida de un familiar. Aún en medio de ese dolor, hazle ver que tú estás en medio de ese proceso. Y que, Señor amado, todo obrará para bien. Que piensen, Señor amado, no tanto en lo que han perdido en este tiempo, sino que en lo que ha ganado la familia, porque se ha ganado el cielo, porque está descansando en tus brazos benditos. Padre, en tus manos de amor, encomiendo la vida de tu pueblo y que bendigas, Señor, a cada uno por nombre. Gracias, Padre, por esta palabra. Y ahora te pido, Padre, porque bendigas a tu pueblo Monte Oreb. Bendice a tus hijos, guárdales, protégeles. Cúbreles con el poder de tu Santo Espíritu. Guarda su salida y guarda su entrada. Hoy iniciamos una semana más. Te pido por favor para que guardes a cada uno, Señor, y que puedas defender la causa de cada uno de tus hijos. Que puedas, Padre, obrar para bien sobre tu pueblo. Puedas sanar en donde hay dolor. Puedas dar vida en donde, Señor amado, hay enfermedades y hay luchas. Puedas ser el doctor de la familia. Puedas ser la solución, Señor, aún a los problemas, Señor, que afrontamos. Padre, da una salida, por favor. Bendice a tu pueblo Monte Oreb y que tu gracia se llegue hacia aquellos sitios en donde yo desconozco en dónde está llegando esta señal. Que tu gracia y tu favor se derrame sobre la vida de tu pueblo y que abraces a cada uno por nombre. Gracias, muchas gracias te damos, Señor amado, en esta hora, porque son bendiciones y misericordias que te pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial.